Entonces, vamos a resolver el problema que quedó pendiente ayer. Y estamos viendo inducción fuerte. Ese es el tema que tenemos hoy. Entonces, literal A nos pedía calcular los primeros 5 términos. Entonces, A1, ese ya está, ese vale 3. Pero A2, por ejemplo, ese no está. ¿Y cómo se lo calcula? Se lo calcula siguiendo esta regla. A subtecho de n-1 sobre 2, o sea, de 2 menos 1 sobre 2, de 1 medio. Más A subtecho de 2 sobre 2, que es techo de 1, más 5. Pero techo de 1 medio es 1, porque el techo de 0.5 es el número entero que está más cerca, pero que es mayor. Entonces me queda 3 más 3 más 5, y esto es 11. Y bajo la misma regla calculamos a sub 3. ¿A sub 3 quién es? Es n menos 1, 2 sobre 2, techo de 1, más n sobre 2, techo de 3 medios, pero el techo de 3 medios es 2. O sea que a sub 1 más a sub 2 más 5. Pero a sub 1 es 3 más 11 y más 5, y esto me queda 19. Vamos con a sub 4. ¿Quién es a sub 4? A sub 4 es, de nuevo hay que seguir la regla, n menos 1 sobre 2 sería 3 medios, techo de 3 medios, más techo de 2, porque en el otro es n sobre 2, más 5, pero el techo de 3 medios 1.5. ¿Cuál es el entero que es mayor pero que está más cerca? Es el 2. Techo de 2 es 2 mismo. Entonces aquí me queda 11 más 11 más 5. Esto es 27. Y ahora a sub 5, que es el que nos falta, es a sub 4 sobre 2, techo de 2, más techo de 5 medios, más 5. Techo de 2 es 2, y aquí el techo de 5 medios es el techo de 2.5, eso es 3. Entonces me queda 11 más 19 más 5, y esto es ¿cuánto? Esto es 35. Ya está, ese es el literal A. ¿Preguntas sobre el literal A? Yo creo que pues ayer ya se acordaron un poquito de lo que hacíamos ayer. Muy bien. Y luego en el literal B me dice deduzco una fórmula. Entonces allí uno de ustedes, pues parece que fue Roberto el que dijo, profe, mire que cada uno dista del otro de 8 en 8 unidades. Eso ya nos sugiere que lo que estamos viendo es una progresión aritmética, que es las que aprendimos en el pre. Y las progresiones aritméticas tienen la particularidad de que se pueden expresar a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1. Bueno, a sub 1 ya lo conozco, es 3. Voy a usar otro color aquí. 3 por la diferencia que es 8. Pero claro, esto es una conjetura, o sea, ¿qué es lo que sucede aquí, chicos? Claro, de 3 al 11 hay 8, está bien. Del 11 al 19 hay 8, muy bien. Del 19 al 27 hay 8, muy bien. Pero con tener 5, 4 elementos no es suficiente para yo decir, ya todos los van a cumplir. Esta es una conjetura. O sea, yo estoy conjeturando que esto va a ser cierto para todo n, pero yo todavía no lo puedo asegurar. ¿Qué se necesita para asegurar que se cumpla para todo n? Por eso es el literal C. En el pre, cuando le decían, calcule la fórmula, tenían que decirte que es progresión aritmética. Aquí nadie me dice que es progresión aritmética. Yo estoy suponiendo que es una progresión aritmética, estoy sospechando que es una progresión aritmética y tengo que demostrar que lo que sospecho es cierto. Eso es el literal C. Demuestre por inducción fuerte la fórmula obtenida en el literal. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí simplemente es una conjetura. ¿Ya? Sí, yo sugiero que es esta, yo creo que es esta, estoy casi seguro que es esta, pero matemáticamente solo está completo cuando haga la demostración. Entonces ahora viene el literal C. Yo conjeturo que P de n, o sea,
que se cumple esta igualdad, que a sub n es igual a 3 más n menos 1 por 8. O sea que la sucesión definida por esta ecuación de aquí, yo la puedo ver también como a sub n es igual a 3 más n menos 1 por 8. Esto es lo que debo demostrar, ¿no? Voy a demostrar que todo esto que encerré en negro se puede reemplazar por todo esto que escribí acá. Que esto se puede reemplazar. Entonces voy a demostrar eso. Entonces voy a demostrarlo de acá. Voy a poner aquí en un cuadrito. Este es el cuadrito. Voy a poner aquí en un cuadrito cuál es la definición del... Para tenerlo presente, ¿no? ¿Cómo está definida? La sucesión originalmente está definida como a sub 1 igual a 3 y a sub n igual a sub techo de n menos 1 sobre 2 más a sub techo de n sobre 2 más 5 cuando n es mayor o igual que 1. Así está definida la sucesión. Así está definida esta sucesión. Entonces la tengo allí en un cuadrito presente porque la voy a usar. ¿Sí? Entonces yo debo demostrar que esta sucesión definida de esta forma se puede reemplazar por esta que está aquí definida de esta forma. La puedo reemplazar por esta fórmula de acá. Entonces muy interesante, muy bonito el ejercicio. ¿Y cómo se hace eso? Como yo quiero demostrar que esto es cierto para todo n, debo probar para todo n. Eso se hace por inducción matemática, porque es una demostración de tipo de cuantificador universal, donde el dominio de discurso es el conjunto de los números naturales. Entonces debo usar inducción. ¿Qué tipo de inducción? Eso depende del ejercicio. Ahorita va a ser inducción fuerte, ya vamos a ver por qué. Muy bien, entonces vamos a usar inducción fuerte. Lo haremos por inducción fuerte. Ok. ¿Y cómo es hacerlo por inducción fuerte? Bueno, caso base. Debo ver que P de 1 sea cierto. ¿Quién es P de 1? P de 1 es A sub 1 igual a 3 más 1 menos 1, que es 0 por 8. A sub 1 me sale 3, ¿sí? A sub 1 es 3 en la asociación. Esto es verdadero. Así que sí cumple el caso base. El caso base está siendo satisfecho. Muy bien. Voy ahora a hacer el paso inductivo. El paso inductivo. Y este es en realidad el que cambia, ¿no? Para el paso inductivo, como es inducción fuerte, yo debo decir, para todo número que es estrictamente menor que n, P de n va a ser cierto. Es decir, perdón, P de k va a ser cierto. P de k es que A sub k es igual a 3 más k menos 1 por 8. Ese es P sub k. P de k, perdón. Ese es P de k. Ese es P de k. O sea, esta ecuación de aquí, para que quede más claro, esta ecuación de aquí se va a cumplir. Esta ecuación de aquí se va a cumplir siempre que el número sea menor que n. Vamos a suponerlo cierto. ¿Sí? Esto lo vamos a suponer cierto. Se cumple siempre que k sea estrictamente menor que n. Esto es lo que voy a usar. Recuerden, este se llama hipótesis inductiva. Es lo que voy a usar. Voy a ponerle aquí hipótesis inductiva. O hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción se usa en el paso inductivo. ¿Y qué es lo que debo demostrar?
Debo demostrar P de n. O sea que debo demostrar que A sub n es igual a 3 más n menos 1 por 8. Eso debo demostrar. O sea, debo demostrar a la final, debo demostrar esta igualdad de aquí. Esto es lo que debo poner. Entonces, recapitulando, lo que está aquí en rojito en este cuadrado es lo que debo usar. ¿Cuándo lo puedo usar? Lo puedo usar cuando k sea menor que n, estrictamente menor que n. Lo que está en naranja es lo que debo demostrar. Así que eso no lo puedo usar. Voy a iniciar de un lado de esa ecuación, voy a terminar en el otro lado. Entonces vamos con la demostración. Entonces yo empiezo por el lado izquierdo. A sub n, ¿a qué es igual? No puedo poner esto porque esto es lo que tengo que demostrar. Tampoco puedo ponerlo de acá porque n, esto solo es válido cuando k es menor que n y no, pues aquí estoy usando a n. Entonces, ¿qué pongo aquí? Pongo la definición. La definición de la asociación es esta, ¿no? De aquí. Si n es mayor o igual que 2, siempre en el paso inductivo uno puede dejar el caso base aparte porque pues, el caso base ya fue comprobado. Entonces uno puede decir, si n es mayor o igual que 2 sin problemas, puedo usar esta formulita de aquí. O sea, el paso inductivo uno siempre supone que es para los números que siguen el caso base. Voy a ponerlo como que acá. Paso inductivo es para todos los números que le siguen al caso base. Entonces, como n es mayor o igual que 2, pues puedo reemplazarlo por esta definición, ¿no? A sub n es a sub n menos 1 sobre 2 más a sub n sobre 2 más 5. Eso dice la definición. Sí. Yo debo llegar a esto, chicos. Debo llegar a esto. A que aquí debo hacer alguna magia y en algún momento debo llegar a que esto es 3 más n menos 1 por 8. Eso debe estar en su cabecita. ¿Sí? Yo parto de allí y en algún momento debo llegar a que eso es 3 más n menos 1 por 8. Pero escribirlo directamente no se puede, no se debe tampoco. ¿Cómo llego allá? Es la pregunta. Bueno, aquí hay unos enteros función techo que me estorba, que no me dejan trabajar tan bonito. Pero si me doy cuenta, esa es la función techo de n menos 1 sobre 2 y de n sobre 2. Hay un 2 allá abajo. Entonces voy a separar la demostración en dos casos. Vamos con el caso 1. ¿Sí? El caso 1, cuando n es par. Voy a separar la demostración en dos casos. Y en los dos casos voy a llegar a lo mismo. Y el caso 2, cuando n es impar. ¿Sí? Si n es par, existe un k, pues tal que n es igual a 2k, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va aquí? ¿Cómo va en este caso? Pues a sub n en este caso sería a sub el techo de ¿quién? El techo de 2k menos 1 sobre 2 más el techo de 2k sobre 2 más 5. Pero el techo de 2k menos 1 sobre 2 es el techo de k menos 1 medio más el techo de k más 5. Hasta ahí no he hecho nada extraño, simplemente estoy en el caso en el que n es par. Entonces n existe un k para algún k entero, ¿no? Y de hecho, pues aquí entero positivo, porque n es natural. Entonces k es entero. ¿Por qué lo separé en casos? Ya van a ver la ventaja de separarlo en casos ahorita. Como n es igual a 2k, tenemos el techo de k menos 1 medio y el techo de k. Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería el techo de k? Aquí. El techo de un número entero es el mismo. Así que pues aquí simplemente sería a sub k. Y también les voy a preguntar, ¿cuál es el techo de k menos 1 medio? Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es el techo de 2 menos 0.5? ¿Cuál sería el techo de 2 menos 0.5? Bueno, 2 menos 0.5 me da 1.5 y el techo, el entero arriba más cercano es el 2. Yo les quiero preguntar cuál es el techo de 3 menos 0.5. Bueno, 3 menos 0.5 es 2.5 y el entero más cercano por arriba es 3. Entonces, ya, ¿qué
¿qué pueden deducir de esto? El techo de un entero menos un decimal sigue siendo ese entero. ¿Sí? Y tiene sentido porque pues simplemente como que le estás quitando un poquito y el número entero más arriba es el mismo, es el K. Es como que si estuvieras en la recta numérica, aquí está K menos 1, solo le quitaste un poquito, aquí está K menos 1 medio, y el techo es el entero más por arriba, más cercano, sigue siendo K. Eso es lo que está pasando. Entonces simplemente me detuve a eso, a explicar un ratito por qué este paso de aquí. Entonces, pues n es igual a 2k, lo reemplazamos, me salió techo de k menos 1 medio, techo de k es k, ya, pero aquí viene lo importante, chicos. K es la mitad de n, ¿sí se dan cuenta? Porque n es 2 por k, o sea que k es en realidad n sobre 2. Y si es la mitad, es menor que n. Entonces yo aquí puedo usar la hipótesis de inducción. ¿Por qué? Porque k es un número menor que n. Y solo allí puedo usar la hipótesis de inducción. Miren, para todo número menor que n, ahí sí puedo usar la igualdad. Por lo tanto, a sub k es 3 más k menos 1 por 8. Entonces, por hipótesis de inducción, esto es 3 más k menos 1 por 8. Y el de acá también. 3 por k menos 1. 3 más k menos 1 por 8. 3 más k menos 1 por 8 y más 1. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Esto es igual a este, así que tendría digamos, bueno, entonces aquí sería 11 más 2 veces k menos 1 por 8. Sí, porque si tengo k menos 1 por 8 y acá también tengo k menos 1 por 8, tengo 2 veces k menos 1 por 8. Ok. Pero entonces, voy a volver al color azul. Pero entonces, esto es igual a 11. Esto es igual a 11 más, voy a meter esto de aquí, voy a poner 2 por k, 11 más 2 por k menos 2, que multiplica 8. ¿Sí se dan cuenta? Solo metí el 2 allí dentro del paréntesis. ¿Por qué metí el 2? Porque 2k es n. Esto es igual a 11 más n menos 2 por 8. Oiga, profe, pero a eso no queríamos llegar. Queríamos llegar a que era igual a 3 más n menos 1 por 8. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Bueno, aquí hay que arreglar. N menos 1 por 8. Entonces, esto es 11 más n menos 1 que multiplica 8 menos 8. Sí, solo lo repartí, ¿no? Esto por n menos 1 y esto por 1. Solo hice eso. Y pues 11 menos 8 es 3, más n menos 1 por 8. ¿Qué demostré? Demostré que a sub n es igual a 3 más n menos 1 por 8. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Y ¿qué tal les pareció la demostración? Es una demostración muy linda, pero profe, ¿ya está todo allí? No, no, porque solo estamos haciendo el caso cuando n es par. ¿Sí? Solo estamos haciendo el caso cuando n es par. Cuando n es par se cumple, mire. A sub n sale 3 más n menos 1 por 8. ¿Dónde se usó la hipótesis de inducción? En la línea que está en negro. Allí se usó la hipótesis de inducción. Se reemplazó a sub k y se reemplazó a sub k. Ahí se usó la hipótesis de inducción. Sin la hipótesis de inducción no hubiésemos llegado a eso. Preguntas sobre esta primera parte, chicos. Preguntas sobre esta primera parte.
Profe, ¿podría repetir por qué declaró n como par? Ajá, porque se me hacía muy difícil trabajarlo directamente así. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. ¿Y por qué en par e impar? Porque aquí hay un dividido para dos y sabía que eso me podía ayudar. Porque allí ya me iba a quedar el k solito, mira. Me quedó el k solito. Y el entero mayor, perdón, la función techo de k es k. Y la función techo de k menos un medio sigue siendo k. Entonces me podía deshacer de la función techo. Esa fue la verdadera razón. No sé si ahí lo viste. Sí, ya lo veo, profe, gracias. Sí, sí, precisamente esa fue la idea. Al decir n es igual a 2 sobre k, pues ya me da oportunidad a deshacerme del entero, de la función techo, que no es entero mayor, es función techo. Y acá va a pasar algo parecido. Miren, vamos a hacer lo mismo. ¿Okay? Vamos al caso para algún entero k positivo. Entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo bajo la misma idea, ¿no? A sub n es a sub techo de n menos 1 sobre 2 más a subtecho de n sobre 2 más 5, ¿no? Solo estoy copiando. Pero para este caso, ¿cómo sería? Para este caso, ¿cómo sería? Sería 2k más 1 menos 1, o sea, me queda 2k a sub 2k sobre 2. ¿Por qué quedó 2k, profe? Porque es n menos 1. Y n es 2k más 1. Le restas 1, te queda 2k. Más, y acá ¿cómo queda? Acá queda a sub 2k más 1 sobre 2 y más 5. Entonces vamos a ver cómo queda en esta parte. Vamos a ver cómo queda en esta parte. Muy bien, sigamos. A sub n es igual a ¿qué cosa? Esto es techo de k y esto es techo, se elimina de k más un medio, quedaría más 5. Pero aquí es donde ya usamos las propiedades de techo, porque el k está solito. Techo de k siempre es k. ¿Por qué? Porque el techo de un número entero es el mismo. Y el techo de k más un medio, ya pues razonémoslo igualito que hace un rato. Si tú tienes el techo de 7.5, ¿quién sería? Ese sería 8. El techo de 10.5, ¿quién sería? Sería 11. O sea que ahí sí sube, ¿no? Porque tienes k más un medio, el techo lo va a seguir al siguiente. O sea que aquí me quedaría, techo de k más un medio es en realidad k más 1. Y más 5. Ok, listo. Hasta allí, pues es como si estuviéramos en este paso de aquí, ¿no? Justo allí. Aquí ya nos toca usar la hipótesis de inducción. Aquí ya nos toca usar la hipótesis de inducción. Primero tenemos que darnos cuenta si la podemos usar. ¿Y qué se necesita para poderla usar? Necesitamos verificar que este K sea menor que N. Pero si se dan cuenta, como N es igual a 2K más 1, entonces N menos 1 sobre 2 es igual a K. Y N menos 1 sobre 2 siempre es menor que K. Entonces, este es menor que K. Perdón, menor que N. Este siempre es menor que N. No sé si está claro. Quizá debo escribirlo más despacio. Un cuadrito lo escribo. A ver. Recordemos lo siguiente. Recordemos que N es igual a 2K más 1. Esto significa que K, que N menos 1 es igual a 2K. Y por lo tanto que K es igual a N sobre 2 menos 1 medio. Pero justo esto es menor que N.
¿Por qué es menor que n? Primero porque tú le sacas la mitad a n y luego le restas un medio. O sea, ese número de ley es menor que n. Como es menor que n, yo sí puedo usar la hipótesis de inducción en K. También la podría usar en K más 1. Eso es una buena pregunta. ¿Quién es K más 1? ¿Quién sería K más 1? De aquí yo puedo deducir que K más 1, K es n medios menos un medio. Y más 1, esto sería K más 1 es igual a n medios más un medio. Ajá. Pero si tú le sacas la mitad a un número y luego le añades 0.5, eso siempre va a ser menor que el número, excepto cuando el número es 1. Pero aquí estamos fuera del caso base. Así que pues no hay ningún problema. Esto de aquí es cierto. Si tú le sacas la mitad de un número y le agregas 0.5, pues no va a alcanzar al número original. Siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor. Entonces, nosotros... Entonces nosotros ya podemos ver que K es menor que N y que K más 1 también es menor que N. Es decir, en estos dos números yo puedo usar la hipótesis de inducción. ¿Y qué es la hipótesis de inducción? La igualdad que está en rojo. Para todo número que es menor que N, esta igualdad se cumple. Esa es la inducción fuerte. Si se dan cuenta, aquí yo la voy a usar para dos números distintos. Voy a usarlo para dos números distintos, la hipótesis de inducción. Para acá me quedaría, A sub K es 3 más K menos 1 por 8. Y para K más 1, la hipótesis de inducción me dice que A sub K más 1 es 3 más K más 1 menos 1 por 8. Y esto más 5. Ahí usé la hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué necesito, chicos, para usar la hipótesis de inducción? Necesito que el número sobre el cual le voy a aplicar la hipótesis de inducción sea menor que n. Sea menor que n. Eso es lo que dice la hipótesis de inducción. Tú puedes usar esa igualdad bajo la condición de que ese número sea menor que n. Entonces, por eso, en este cuadrito de negro que está aquí, me tomé la molestia de verificar que los números k y k más 1, ambos sean menores que n. Y si lo son, entonces uso la hipótesis de inducción y continúo con mi prueba. Me queda aquí entonces, me va a quedar 3 más 3, 6, más 5, 11, más 8 por k menos 1, más 8, aquí se elimina, más 8 por k. Esto es 11, más, a ver, aquí sería 8 por k, menos 8 más 8 por k. Entonces me queda 11 menos 8 sería 3. ¿Sí, no? 11 menos 8 sería 3 más 16 por k. Ok. Pero 16 por k yo lo puedo escribir como 3 más 8 por 2k. Y 2k yo lo puedo despejar de acá arriba. ¿Quién es 2k? 2k, paso el 1 a restar, 2k es n menos 1. Y eso es a lo que quería llegar. Que a sub n es igual a 3 más 8 por n menos 1. Entonces, miren, demostramos en ambos casos, en el caso par y en el caso impar, que se llega a lo mismo. Pero la prueba cambia internamente en cada uno. ¿Se dan cuenta? No es exactamente la misma, pero se llega a lo mismo. Chicos, espero sus preguntas, dudas. ¿En qué parte no les quedó claro? Me lo pueden decir sin problema. Ahí, piénsenlo un ratito.
Sí, 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 por supuesto. La pregunta más importante quizá de todo es ¿por qué el profe dividió en par e impar estudiantes? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Lo que pasa es que yo lo único que puedo usar son dos cosas. Miren, ¿qué puedo usar? Puedo usar la definición del ejercicio, que es esta de aquí. Puedo usar la definición del ejercicio, que es esta. Usar el resaltador. Esta que está aquí. Es la definición del ejercicio. Y solo puedo usar también la hipótesis de inducción, que solo vale para números menores. Entonces, lo único que tengo de A sub n, porque por aquí debo empezar por un lado, por aquí debo empezar, lo único que tengo es la definición del ejercicio. O sea que al final yo solo tenía esto de aquí, solo tengo esto. A sub n es igual a sub techo de n menos 1 sobre 2 más techo de n sobre 2 más 5. Entonces, estos números tendría que demostrar que son menores que n para poder usar la hipótesis de inducción. Pero así, llevándolos como techo, se complica, ¿no? Porque, ¿qué propiedades uno conoce de la función techo? ¿Qué pasa si sumas techo de n menos 1 más techo de n sobre 2? No, no conocemos muchas propiedades de la función techo. Las hay, de hecho. Pero entonces, para evitarnos eso, para evitarnos andar con las propiedades de la función techo, de hecho, no siempre existen o no siempre se pueden utilizar, se complica. Esto hace complicada la cosa. Esto de aquí. Entonces yo necesito algo más manejable, algo más manejable. Entonces me doy cuenta de lo siguiente, me doy cuenta que la función techo allí adentro tiene n-1 dividido para 2. Acá tiene n dividido para 2. Entonces yo digo, si yo puedo dividir esto en dos casos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuese par e impar? Entonces si fuese par, n fuese 2k. Entonces ahí este 2k para 2 ya se elimina y me queda k. Y yo sí sé que el techo de un número entero k es k. O sea, desaparezco la función techo. Y eso fue lo que pasó aquí, miren. Cuando yo puse que era par, desaparece la función techo y se transforma en k y k. Y cuando yo puse que era impar, también desaparece la función techo y se transforman en k y k más 1. Me salen dos cosas distintas. Eso significaba que yo nunca iba a poder hacerlo directo. Porque cuando es par sale algo y cuando es impar sale algo. Y eso ya uno lo podía como que anticipar aquí, miren. Cuando n es par, me sale A1 más A1. Y cuando es par, me sale A2 más A2. ¿Sí? Pero cuando es impar, miren lo extraño, me sale A1 y A2. Cuando es impar, A2 y A3. Ah, si se dan cuenta, entonces ya el ejercicio venía con más o menos esa, esa precaución de cuando es par pasa una cosa, cuando es impar pasa otra cosa. Pero a la final va a pasar lo mismo. Entonces, en el medio es donde las cosas cambian, pero en el final se llega a lo mismo en ambos lados. Entonces, ¿por qué el profe dividió la demostración en caso par y en caso impar? Primero, porque al tener 2K o 2K más 1, eso iba a ser más fácil desaparecer la función techo. Y segundo, porque ya más o menos se veía en el ejercicio que se comportaba diferente cuando es par y cuando es impar en n. Y en efecto eso pasó. No sé si ahí se contesta la pregunta. Perfecto, muy bien. Y con esto terminamos el capítulo de inducción, el capítulo de demostraciones, ¿sí? Hemos visto muchísimas técnicas de demostraciones y la de inducción es de las más usadas en matemáticas. Es muy, muy usada la de inducción. Vamos a avanzar al siguiente capítulo, lo que tenemos preparado para hoy, para poder ir avanzando en los temas, en los ejercicios y en todo eso. Entonces vamos a poner una nueva página. Déjenme revisar cómo puse
¿En qué orden puse el contenido del curso? Aquí sigue funciones, sucesiones y relaciones. Estamos bien. Entonces vamos a eso. Para hablar de funciones, primero tenemos que hablar dónde se definen las funciones, y esos son los conjuntos. Bueno, esto siempre es un problema, ¿no? La definición de conjuntos no es un concepto básico. No lo es para nada. Entonces, ¿qué sería un conjunto? Vamos a referirnos nosotros en este curso, vamos a denotar por conjunto a una colección de objetos. Una colección de objetos. Eso va a ser un conjunto. Una colección de objetos y que es un objeto en sí mismo. ¿Sí? Que es un objeto en sí mismo. Eso es un conjunto. Eso es un conjunto. Hablar de conjuntos es de verdad muy complicado, aunque no lo pareciera, porque la teoría de conjuntos se desarrolla en el siglo pasado, ya de forma bastante axiomática, y la teoría de conjuntos tuvo muchos conflictos, ¿no? De hecho, pues, si ustedes eh, deben haber escuchado, espero que sí, sobre la paradoja del barbero. Eh, ¿Cuál es la paradoja del barbero? Si tú supones que hay una ley que dice que ningún hombre se puede cortar el pelo a sí mismo, eh, entonces imagina un pueblo que tenga solo un barbero, un peluquero, ¿no? Entonces, y también hay otra ley que dice que nadie que pues, no sea peluquero puede cortar el pelo a alguien. Entonces allí se produce una contradicción, porque, porque la ley indica, déjeme buscarla para leérselas exactamente cómo es la paradoja del barbero, porque es importante que la conozcan, porque es importante que la conozcan, porque eso ya les da una idea de cuán delicados son los conjuntos. ¿Sí? La pueden googlear si quieren. Paradoja del barbero, que es la paradoja de Russell, ¿no? Entonces, ok, este captura lo saqué de Wikipedia, como lo pueden ver, y hace referencia a la paradoja del barbero. Bueno, aquí está. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, dice en un lejano pueblo de un antiguo emirato, bueno, como sea, había un barbero llamado Asamed, diestro en afeitar cabezas y barbas, maestro en escamondar pies y poner sanguijuelas. Un día el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato y ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no puedan afeitarse. Entonces eso es una ley en el pueblo. Los barberos solo pueden afeitar a aquellas personas que no pudieran afeitarse. Y asimismo impuso la norma de que todo el mundo que se afeitase, de que todo el mundo se afeitase. Entonces esa era una norma, nadie podía andar así todo como quiera.
Entonces, cierto día el emir llamó a Samet para que lo afeitara y él le contó sus angustias. Dice, en mi pueblo soy el único barbero, entonces no puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo, ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo, por lo tanto no debería afeitarme, pues desobedecería vuestra orden, porque la orden era pues, que los barberos solo pueden afeitar a aquellas personas que no pueden afeitarse a sí mismos. Entonces la paradoja de Russell es una paradoja en la teoría de conjuntos que se explica con pues el barbero en qué conjunto está, ¿no? ¿En qué conjunto está? En el conjunto de los que no pueden afeitarse. Si estuviese en el conjunto de los que no pueden afeitarse, pues alguien tiene que afeitarlo a él. Pero la única persona que afeita en ese pueblo es él mismo. Y si él se afeita, entonces él ya puede afeitarse. Entonces no puede estar en ese conjunto. Paradojas como esta no es la única, la del barbero, hay muchas equivalentes. Pero la paradoja del barbero es precisamente una paradoja que se puede expresar en términos de teoría de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, podemos llamar M al conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Como elementos. Imagínate, M es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, porque un conjunto pudiera contener como elemento a sí mismo, ¿no? Entonces, M es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Pero entonces, M, ¿dónde está? ¿Sí? ¿M está aquí adentro o M está en el complemento? Si M estuviese afuera, pues M no se contiene a sí mismo. Pero si M no se contiene a sí mismo, pues debería estar aquí, porque este es el conjunto de todos los que no se contienen a sí mismo. Entonces se produce una contradicción. estos, estos conjuntos se llaman conjuntos singulares, ¿no? Conjuntos que tienen este problemita. Un conjunto singular es un conjunto que se contiene a sí mismo. Entonces eso es un problema, ¿no? Porque M pues no se puede contener a sí mismo y debería contener a sí mismo. Esto es una contradicción. Entonces la teoría de conjuntos pasó por todos estos problemas en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la época de Cantor y de Russell, que fue el siglo pasado. ¿Sí? Eso fue el siglo pasado. Estamos hablando de los inicios de 1900. Y bueno, más que el siglo pasado, un siglo y medio atrás. Porque es los finales de 1800, inicios de 1900, donde la teoría de conjuntos pues intenta axiomatizarse. Entonces, para no caer en estos problemas, pues vamos a definir a los conjuntos así. Conjunto es una colección de objetos y que es un objeto en sí mismo. Sí, pues ya no nos vamos a complicar demasiado con los conjuntos. Son esos y no vamos a tratar estos conjuntos raros de los que les hablé ahorita. No los vamos a tratar porque no es un curso de teoría de conjuntos, pero es importante que sepan cuán delicados son los conjuntos. Muy bien, entonces ahora sí volvemos a lo nuestro. Entonces tenemos varios tipos de conjuntos, conjuntos finitos, conjuntos infinitos, y ustedes ya conocen. A ver, esta página la voy a eliminar porque pues solo es para... Esta página también la voy a eliminar. Y esta imagen la voy a dejar ahí. Entonces vamos a seguir, eso es un conjunto. Vamos a definir la cardinalidad del conjunto. La idea que nosotros tenemos de cardinalidad de conjuntos, pues es del número de elementos, ¿no? Cantidad de elementos. Pero esta definición es válida cuando el conjunto es finito,
Ujú. O si llamamos cantidad, o si permitimos que la cantidad sea infinita, pues entonces es válida siempre. Pero, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo bien. Y para entender la cardinalidad necesitamos hablar de función. Para entender la cardinalidad necesitamos hablar de funciones. Denotaremos a la cardinalidad como la cardinalidad de X, de un conjunto X, como barrita X. O sea, valor absoluto de un conjunto, eso es la cardinalidad. Entonces, yo les digo, si el conjunto X fuese, por ejemplo, 2, 5, 7, la cardinalidad de X es 3, porque hay 3 elementos, ¿no? Eso es la cardinalidad. Pero para entender la cardinalidad en todo su contexto, hay que hablar primero de función. Ok. ¿O qué otra cosa podemos decir de los conjuntos? Pues un conjunto es vacío cuando no tiene elementos. Si no tiene elementos. Son importantes también los conjuntos vacíos. Pasan cosas raras en los conjuntos vacíos. Y vamos a decir que A está contenido en B. Si X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Esta va a ser la definición que vamos a usar de subconjunto, ¿no? A está contenido en B, un conjunto está contenido en otro, sí, para todo elemento, aquí yo debo escribir para todo. ¿Sí? Para todo X se cumple esta proposición de aquí. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Esa va a ser la definición de subconjunto. Y ojo que esta definición es importante porque esto nos va a permitir demostrar cosas sobre subconjuntos. ¿Cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Los conjuntos van a ser iguales por definición si A está contenido en B y B está contenido en A. Dicho de otra forma, pues si se cumplen las dos implicaciones que tenemos aquí. Es decir, que para todo X, X pertenece a A implica que X pertenece a B y también la contraria. Si X pertenece a B, esto implica que X pertenece. O sea, aquí, cuando uno quiere demostrar igualdad de conjuntos, tiene que demostrar la doble inclusión. Y esto se usa mucho en álgebra lineal también. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos decir de los conjuntos? Puedes pasar a la siguiente página. El conjunto potencia o partes de un conjunto. Conjunto potencia o también llamado partes de un conjunto. Llamamos conjunto potencia o partes de un conjunto al conjunto de todos los conjuntos que tiene X, ¿no? Entonces lo denotamos por P de X. P de X va a estar formada por todos los A subconjuntos de X. Todos los A, tal que A es un subconjunto de X. Así. Ese es el conjunto potencia. Van a estar todos los subconjuntos ahí. Y esto ya ustedes lo conocen, ¿no? Y de hecho también conocen un teorema que dice que la cardinalidad del conjunto potencia es igual a 2
elevado a la cardinalidad del conjunto original. ¿Sí? Si el conjunto tiene 2 elementos, la potencia tiene 8. Muy bien. La demostración se la puede hacer por inducción, pero no creo que haga falta. No es tan complicada la demostración y se hace por inducción. Vamos ahora a más definiciones. Vamos a decir que A intersección B es otro conjunto que está formado por todos los elementos tales que X pertenece a A y X pertenece a B. La unión B está formada por todos los elementos tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Ok, vamos a decir que los conjuntos son disjuntos si A intersección B es el conjunto vacío. ¿Qué me faltó decir acá, creo, no? Conjunto vacío, si no tiene elementos, se denota por esto de aquí. Por una bolita tachada, conjunto vacío. Y si todos los conjuntos con los cuales trabajamos, si todos los conjuntos con los que se trabaja en algún problema son subconjuntos de uno en particular, a ese se le llama referencial. Lo vamos a denotar por RE. Cuando en algún problema uno tiene el conjunto grande donde pues todos los otros conjuntos del problema son subconjuntos de él, a ese conjunto se le llama el conjunto referencial. Por ejemplo, en cálculo nosotros siempre trabajamos con los reales como conjunto referencial y todo dominio siempre es un subconjunto de allí. Entonces eso es un conjunto referencial. Un conjunto referencial es un conjunto pues donde están todos los relacionados a un problema en específico. Ok, ¿y qué es el complemento de un conjunto? Complemento de X. Pues el complemento de X es simplemente la diferencia. Uy, no puse diferencia, ¿no? Diferencia de conjuntos aquí, A menos B. Son todos los X tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Listo, ahí está la diferencia de conjuntos. Y el complemento de X, pues es el referencial menos X. Ese es el complemento. Muy bien, ya tenemos todo lo que necesitamos para hablar de funciones. Ya tenemos todo lo que necesitamos para hablar de funciones. Ah, ok, me falta la unión, porque aquí he definido la unión y la intersección de dos, pero faltan uniones arbitrarias. Si tú tienes un conjuntito,
lo puedes unir con otro, pues ya sabemos cómo, ¿no? Simplemente, pues en la unión van a estar los que pertenecen a A o los que pertenecen a B. Basta pertenecer a uno de los dos para estar en la unión. Chévere. Pero las uniones arbitrarias es cuando tú tienes una familia grande de conjuntos, ¿no? Sea F, digamos, aquí están algunos conjuntos X sub I, X mayúscula sub I. Una familia donde I es un conjunto de índices, una familia arbitraria. ¿A qué se le llama familia de conjuntos? Pues a un conjunto de conjuntos, básicamente. Pero es que a este, pues, uno no le puede decir conjunto por el problema de hace un rato, ¿no? Entonces le llama familia. Una familia, una colección, una familia de conjuntos. Cuando tú tienes conjuntos de conjuntos, por precaución a que no pase de lo que le hablaba, lo de la paradoja de Russell, pues no vamos a asegurar que esa F es un conjunto. Vamos a decirle familia de conjuntos. Si así, cuando tú leas en los libros de matemáticas, conjuntos de conjuntos, pues le vamos a llamar familia de conjuntos para evitar cualquier problema. Entonces, sea F una familia de conjuntos. Entonces, ¿cómo se define la unión arbitraria? O sea, aquí hay un montón de conjuntos. Entonces, una familia significa que hay un montón, o sea, hay infinitos probablemente conjuntos. Entonces, yo puedo definir la unión de los XY, donde Y está aquí, como todos los elementos X, tales que X pertenece a algún XY. Esta es una unión arbitraria y se denota así con esta U mayúscula grande. Con esta U mayúscula grande. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una unión arbitraria. Imagínate que tú tienes los intervalos, tú tienes una familia de los intervalos que van de 0 hasta 1 sobre n abierto, donde n es cualquier número natural. ¿Sí? ¿Quiénes están aquí? Aquí ustedes ya sí se pueden imaginar, ¿verdad? Imagínate que si n vale 1, pues está el intervalo de 0 hasta 1, ¿verdad? Pero no solo está él. Si n vale 2, está el intervalo de 0, está el intervalo de 0 hasta 1 medio. ¿Sí? Pero si n vale 1/3, está el intervalo de 0 a 1/3. Si n vale 3, perdón, está el intervalo de 0 a 1/3. Entonces, aquí hay infinitos intervalos, porque por cada n va a haber un intervalo. ¿Si se dan cuenta? Esto es una familia de conjuntos. El intervalo es un conjunto. Y yo le he definido de tal forma donde por cada n, me da un intervalo. Esa es una familia de conjuntos. Entonces yo puedo unir esta familia de conjuntos. ¿Cómo se hace para unirlos? ¿O cuál es la notación? La notación es esta. Una U grande del conjunto y acá abajo van los índices. Entonces voy a unir, voy a recorrer por todos los n y voy a unirlos. Voy a unir. Esta es la unión. De ahí que salga la unión, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahí ya depende de lo que estemos haciendo. Pero así se denota. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, ¿cuál sería la otra notación? La notación sería, bueno, yo tengo que unir de 1 hasta 1, unión hasta 1 medio, unión hasta 1/3 y poner puntitos suspensivos. Ya, eso no se hace, ya cuando estás hablando de matemáticas un poquito más grandes, ya no se anda mucho con los puntos suspensivos, sino que se intenta colocar una notación para no andar poniendo esto tan largo. Entonces, esto que ustedes ven aquí en azul es en realidad esto. Es una unión grande de intervalos. Bien. El ejemplo espero que haya sido lo bastante claro para que se imaginen que es una unión arbitraria. Es una unión de muchas cosas, de infinitas conjuntos. Y así como hay unión arbitraria, también hay intersección arbitraria.
¿Y cómo se denota? Así mismo, sea F, donde I pues, pertenece a algún conjunto de índices, una familia de conjuntos. O sea que allí hay muchos conjuntos. Ok. La intersección arbitraria es denotada por un signo de intersección grande de los X, Y, donde Y pertenece a un conjunto de Y. Así se denota. Es la intersección arbitraria. Pongamos un ejemplo. Y como es un ejemplo, vamos a hacer uno parecido al anterior. ¿Ya? Vamos a suponer que la familia son intervalos, digamos, abiertos, desde -1 sobre n hasta 2 sobre n. ¿Se imaginan esos intervalos cómo son? Imaginémoslo un poquito para que vean cómo son esos intervalos. Esta es la recta real. Si n vale 1, va desde -1 hasta 2. El primer intervalo. Si n vale 2, va desde -1 medio hasta 1. Si n vale 3, va desde -1 tercio hasta 2 tercios. Si n vale 4, va desde -1 cuarto hasta 1 medio. Si n vale 5, va desde, si se dan cuenta, o sea, allí hay infinitos intervalos, chicos. Hay infinitos intervalos. O sea, son un montón. Donde n, pues, está en los naturales. Eso es una familia de conjuntos. Entonces yo los puedo intersecar. Aquí los índices son los naturales y los conjuntos son 1 sobre n, 2 sobre n. Entonces ya sabemos cómo son las intersecciones arbitrarias. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, sobre esto? Uniones e intersecciones arbitrarias. Por ejemplo, un ejercicio rapidísimo, sencillo. Ejercicio. ¿Qué tal si yo les pregunto cuál es la unión de todos los conjuntos en n más 1, n más 2, donde n pertenece a los naturales? ¿Cuál creen que sea la respuesta de eso? Este es un conjunto. Perdón, n más 2. Este es un conjunto de 3 elementos. Para imaginárselo, primero traten de llevarlo a la notación que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuál sería, para n igual 1, cuál sería el primer conjunto? Sería 1, 2 y 3. A eso lo voy a unir con el segundo conjunto. ¿Cuál es el segundo conjunto? Cuando n vale 2. Sería 2, 3 y 4. ¿Cuál es el siguiente conjunto? Cuando n vale 3. Sería 3, 4 y 5. Y así voy a seguir por la eternidad. ¿Qué creen que me va a dar cuando yo una todos esos conjuntos? Piénsenlo unos minutitos. ¿Qué creen que daría cuando unamos todos esos subconjuntos? Los naturales. Sí, muy bien, los naturales. Porque a la final vamos a tener un 2, 3 y luego vamos a tener 2, 3, 4, luego 3, 4, 5 y a la final vamos a tener a todos. Vamos a tener a todos. Entonces, por ejemplo, aquí el resultado van a ser todos los números naturales. Aquí ya calculamos nosotros nuestra primera unión arbitraria. Entonces, una unión arbitraria. Profe, en el ejemplo anterior de la intersección arbitraria, ahí quizás la intersección arbitraria sería el 0. O sea, Entonces, sí, la respuesta es, aquí la intersección es el 0. Eso es correcto. profe, gracias. Sí, eso es correcto. Cuando tú intersecas esos intervalos,
que es 2 sobre n, ¿no? Cuando tú intersecas estos intervalos, se puede demostrar que la intersección de todos esos solo es el 0. No hay ningún otro. No hay ningún otro. Ajá. Pero pues eso forma parte de análisis real. ¿Por qué? Porque pues, estos son conjuntos de reales, ¿no? Así que pues esa prueba no la vamos a hacer. Es muy bonita hacer la prueba de eso, que cuando te intersecas esos conjuntos te da 0. La verdad que es muy lindo. Eso lo deberían hacer en cálculo, pero la verdad es que no lo hacen los profesores en cálculo. Muy bien. Ya tenemos las ideas de las intersecciones arbitrarias. Para nosotros vamos a usar intersecciones arbitrarias sobre los naturales, ¿no? Porque estamos en matemáticas discretas y eso es lo que más vamos a usar. Ok. Pero más allá de eso, me falta definir el producto cartesiano, nada más. Porque los conjuntos, si esto fuese un curso de teoría de conjuntos, pues podríamos hacer muchas demostraciones de igualdad de conjuntos. Pero a nosotros ahorita lo que nos interesa es las funciones. Por eso ahorita son puras definiciones. Producto cartesiano, me falta definir. Producto cartesiano. El producto cartesiano de 2 o de n elementos. Productos infinitos, me parece que no vamos a ver nosotros. No vamos a ver productos infinitos. Ok. Producto cartesiano sea x1, x2, xn, n conjuntos. Se define el producto cartesiano como la siguiente forma. x1 cruz x2 cruz xn como el conjunto de las éntuplas A1, A2, A sub n, tales que A1 pertenece a x1, A2 pertenece a x2, y así hasta llegar a n pertenece a xn. A este producto cartesiano también lo puedo denotar con un pi grande. ¿Sí? Y aquí, en vez de escribir todo esto, puedo escribir simplemente donde hay ese elemento de x, y. Es notación. Notación que hace más agradable la lectura. Para eso sirve la notación, para hacer más agradable la lectura. Entonces, leerlo de arriba es feo, pero leerlo de abajo es más bonito, porque aquí tú entiendes que estás multiplicando, porque tiene un pi mayúsculo, estás haciendo un producto de conjunto, y acá tú entiendes que son las éntuplas donde cada AI pertenece a X. O sea, A1 pertenece a X1, A2 pertenece a X2. Este es el producto cartesiano, y tenemos un teorema que dice que la cardinalidad del producto cartesiano es simplemente el producto de las cardinalidades. De hecho, pues ustedes ya conocen un producto cartesiano muy común, R2 y R3. R2 es simplemente el conjunto de los A1, A2, donde A1 es un real y A2 también es un real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que R2 es simplemente R cruz R. También conocen R3, ¿no? R3 son las tríadas de números donde A1, A2 y A3 pertenecen a los reales. O sea que esto es R por R por R. Entonces, siempre hemos estado trabajando con productos cartesianos, pues sin saber.
Y ahora sí me gustaría en esta clase definir lo que es una función, que es para mí la parte más importante de todo esto, que es una función. Ustedes ya lo conocen, pero es bueno definirlas para nuestro curso. ¿Qué es una función? Sea f, sean x y y dos conjuntos. Una función, nosotros... Okay, una función es un subconjunto del producto cartesiano. Esta es la definición de función que vamos a usar nosotros. Una función es un subconjunto del producto cartesiano. X cruz Y. O sea que la función es un subconjunto del producto cartesiano. Ojo con eso. Que tiene la propiedad siguiente. Para cada X elemento de X existe un Y, elementos de Y existe exactamente un Y. Este símbolo del existencial con un signo de admiración significa que existe exactamente uno. Existe exactamente un Y, tales que X, Y pertenece a la función Y. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de f, pues es el conjunto X. ¿De qué le vamos a llamar el rango de f? Le vamos a llamar a todos los Y, tales que X, Y pertenezcan al conjunto X. Muy bien. Esta es la definición de una función. A una función se la define como un subconjunto del producto cartesiano. Veamos un ejemplo para terminar la clase. ¿Qué pasaría si tú tienes lo siguiente? X, digamos que es el conjunto 1, 2, 3, 4. Y Y es el conjunto ABC. Entonces, una función podría ser la siguiente. Para empezar, es un subconjunto del producto cartesiano, o sea, está compuesto de pares ordenados. 1 con A, 2 con B, 3 con A, 4 con C. Esto es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Por qué, profe, es un subconjunto del producto cartesiano? Porque el producto cartesiano es el producto de los pares ordenados. ¿Sí? En este caso, las duplas, ¿no? Porque solo son dos. El producto cartesiano de X con Y lo voy a escribir por aquí, para que lo tengan en... Recuerde que el producto cartesiano X con Y son todos los X1, Y1, tales que X1 pertenece a X, Y1 pertenece a Y. Y eso fue lo que hice aquí, ¿no? Claro, aquí no están todos, solo están algunos. Por eso es un subconjunto del producto cartesiano. Ahora, esto será una función. Para ser una función debe cumplir esta propiedad de aquí. Para todo X tiene que haber un Y, y solo uno. Entonces, por ejemplo, para 1 está el A. Para el X igual a 1 existe Y igual a A. ¿Sí? Está bien. Y no hay ningún otro. Para X igual a 2 existe Y igual a B y no hay ningún otro. Para X igual a 3 existe Y igual a A y no hay ningún otro para el X igual a 3. ¿Ah? Ojo con eso.
Para x igual a 4 existe y igual a c y no hay ningún otro para x igual a 4. Entonces, para todo x sí que existe un y. Entonces, f sí es una función. Es una función. ¿Cuál sería un ejemplo de algo que no fuese una función? F es una. Vamos a ver este ejemplo h, digamos, 1 con a, 2 con a, 3 con b, 3 con c, 4 con a. Esto no es una función. H no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque el 3, para x igual a 3, no existe un único y. Por eso h no es una función. Otro ejemplo de algo que no sea una función, g. 1 con a, 2 con a, 4 con b. Esto no es una función. ¿Por qué? Porque para x igual 3 no hay nadie. Sí, no es una función porque tiene que cumplir ¿qué cosa? Para todo x en x existe un único y en y tal que x, y está en la supuesta función. Esto es lo que debe cumplirse. En el ejemplo de h no satisface la unicidad. 3 tiene 2 elementos, no existe un único. Y en el ejemplo de g no satisface el cuantificador universal, no es para todo. Solo es para 3 de ellos, pero no es para todo. Muy bien, nos vamos a quedar aquí, pero aquí es donde empieza ya lo bonito. Quería en esta clase definir lo que es una función, pero definirlo desde nuestro punto de vista de ahora. Es un subconjunto del producto cartesiano, eso es una función, es un subconjunto del producto cartesiano. Ok chicos, nos vemos por hoy, cuídense, el miércoles continuamos.